Hello, hello, everybody. Hoy vengo aquí con mi amiga Alegría otra vez a acompañarlos y a contarles cosas de la vida y de mi vida. Y hoy vamos a hablar de un tema en que, espérense a ver si puedo arreglar un poco esto. No. Bueno, un tema que yo había hablado como por encimita en otro podcast, que fue sobre la guerrilla. No es que haya sido guerrillera, pero estuve cerca, no mentira. Cuando tenía 23 terminé la universidad y tuve que ir a prestar el servicio social obligatorio o rural, como lo llaman, a un sitio que se llama La Peña, Cundinamarca. Resulta que cuando yo estuve allá, me dijeron que la guerrilla se había tomado el pueblo y pues eso fue como en el 99 y pues que tranquila, que pues que como yo llegaba, que ellos no creían que en 6 meses se volvieran a tomar el pueblo, porque pues era zona roja y que pues listo. Y yo, con mi sabiduría juvenil, adulta, llegué y dije, pues sí, ¿no? Muy de malas si llegan y se toman el pueblo y yo justo estando ahí y además si ya se lo tomaron, pues otra vez volver a estar yo ahí, no. Y lo primero que vi en la plaza principal del pueblo fue el cuartel de policía cuando yo llegué, vuelto, o sea, lleno de huecos por todos lados y eran la metralla que le habían metido a ese cuartel de policía, que eso no tenía nombre. Definitivamente era una cosa loca. Y bueno, yo dije, bueno, esto no puede volver a pasar. Y yo llevaba 3 meses y sí, la guerrilla volvió a entrar. Llegaron, entró a Útica, que es un pueblito que estaba cerca, y la policía los perseguía a los de la guerrilla que se habían entrado allá. Así que se desviaron hacia el pueblo en el que yo estaba y la policía de mi pueblito salió a hacerles frente y pararlos. Pero entonces, mentiras, que eso era lo que ellos creían que iban a hacer. Pero los que estaban en Útica se habían pasado ya del sitio donde mis policías de mi pueblito iban a trancarlos y lo que hicieron fue acorralarlos por ambos lados cuando llegaron al sitio a tratar de detenerlos. Así que lo que primero hicieron fue tirarles una granada al camión de policía que los llevaba. Varios de ellos cayeron en ese impacto. Otros tenían balas y esquirlas y defendiendo al pueblo, un par por ahí murieron. Eso fue relativamente temprano y los auxiliares de enfermería y la doctora que trabajaba allí en el rural conmigo, bueno, en el mismo centro de salud, en el de medicina, la médica y la rural de medicina, los llevaron hasta allá, hasta el sitio donde estaban ahí cerca, donde había sido lo del impacto de la granada. Ay, Dios mío. Ellos iban a recoger a los heridos. Yo, Yana odontóloga, ¿qué iba a hacer allá? Nada. Así que me dijeron, usted quédese por si pasa algo en el pueblo y hay que hacer algo en el centro de salud. Y yo, bueno, listo. Yo estaba haciendo el rural. Había una chica de Cartagena que acababa de llegar a hacer también como las prácticas del rural de medicina ahí. Estaba en el centro de salud, pero como ella también acababa de llegar, yo creo que no llevaba ni 15 días, esta pobre costeña casi se infarta, le iba dando un, mejor dicho. Y yo, tranquila, la gente nos decía que nos fuéramos, que el centro de salud, si se entraba la guerrilla, era lo primero que llegaban a hacer, era llevarse a la gente que estuviera porque necesitaban gente que los ayudara en el monte. Y yo pues de valiente y pendeja, porque pues es que eso no tiene otro nombre, llegué y dije, pues que vengan a ver qué, si me dejan y si me voy a ver. Y yo cerré todo. Yo cerré el centro de salud y dije, pues si se entran a ver cómo pueden, cerré el centro de salud. Pero primero le avisé a mi mamá y le dije, la llamé, mamá, no te vas a estresar, no te preocupes, la guerrilla se está entrando al pueblo. Y ella, ¿qué? Y yo,
mamita, no hay balacera acá en el pueblo, eso es a la entrada del pueblo como a 1 kilómetro, pero puede llegar a entrarse, pero no te estreses, no es acá mismo, sino en la entrada del pueblo. Entonces, tranquila, tranquila, esa señora le faltó llamar a Rambo, o sea, llamó al presidente, al ejército, eh, a todo el mundo le avisó, a los periódicos, a los noticieros que mandaran el ejército, a los uniformados, a todo, porque su niña estaba ya en la mitad de la guerra. Y yo estaba en el puesto de salud, yo no supe eso hasta el día siguiente. Yo creo que mi mamá fue la que le avisó al ejército. Eh, yo veía que corría todo el mundo, ya dentro del puesto de salud, yo veía que ya no había gente así por la calle, pero la gente que pasaba, pasaba corriendo. Y luego un silencio así total. De pronto, un ruido de balacera por allá a lo lejos que duró toda la tarde, porque yo oía disparos toda la tarde, todo el tiempo. Eso fue desde temprano hasta toda la tarde. Una tensa calma, un silencio de estos ensordecedores. Mm, ya a las horas de la tarde ya no oía balazos, sino oía un helicóptero o helicópteros. Yo me sentía en película de Vietnam, así. Ya empecé a ver gente que llegó, que eran los del ejército, que llegaron durante la noche. em, Fueron a preguntarme si todo estaba bien, yo salí. Si eran los del ejército, los del pueblo me habían dicho, si usted ve a alguien con uniforme, mire las botas. Si las botas son de plástico, son de la guerrilla, no les vaya a abrir. Y yo, mire las botas, no eran de plástico, estaban todas las cosas del ejército y yo dije, bueno, y sí, eran del ejército, tranquilos, aquí estoy. Y bueno, obviamente yo salí y lo más gracioso es que yo me acuerdo haber salido y yo veía una luz hacia arriba, porque ya era de noche, que me encandelillaba. Y efectivamente yo me sentí como en película de Vietnam, así cuando la luz cae, o como una película de esas de ovnis que la luz te va a absorber y te va a sacar hacia arriba. Pero mentiras, era un helicóptero y yo sentía el viento y las astas, y eso que no estaba cerca. Realmente estaba como bien arriba, yo creo que unos 100 metros, pero yo lo sentía como si estuviera encima. Y todavía oigo el sonido de las aspas. El caso es que yo veía al ejército pasar, las luces cerquita, porque todo estaba oscuro menos las luces que ponían los del ejército. Pero raro, yo no sé si es lo que les decía, yo no sé si es por valentía, juventud o empendejamiento de esa época que yo no tuve miedo. Yo no sentía miedo, solo estaba alerta. Era como si mi cuerpo se hubiera puesto en estado de alerta. Hay que estar pendiente por si pasa algo. Pero yo no sentía que me fueran a matar o que me fueran a hacer algo. Simplemente era estar alerta porque ese era mi trabajo. Si pasaba algo en el centro de salud, yo tenía que estar pendiente. No sé por qué no tuve miedo. Mejor dicho, o sea, si yo no estaba como la costeña, yo no lloraba, ni gritaba, ni pataleaba, yo me quiero ir, yo me voy ya, porque esa se puso la maleta encima que ella se iba, y yo, ¿por dónde va a salir, pelota? Si usted tiene que salir por la 21 carretera que tiene el pueblo y ahí es donde se están dando balazos, ¿por dónde quiere salir? Y ella, yo no sé, por el monte. Y yo, su merced ha visto el monte que hay, que es que el monte es una peña, por eso se llama la peña, porque realmente es una montaña con una liniecita de pueblo que está en una montañita que está parado. Era una calle, dos calles tiene el pueblo, la de para arriba y la de abajo, y ya. O sea, ¿por dónde quería irse esta costeña? No sé. Pero yo solo trataba de aterrizarle que dejara de fregar. El caso es que al fin salió del centro de salud y se fue para una casa que le dijeron que se fuera. Y yo, gracias Señor por quitármela de encima, porque ya me tenía enloquecida. El caso es que al día siguiente le ayudé a los médicos, a las médicas que trabajaban conmigo y a los auxiliares de enfermería. Eh, Solo veía ejército por ahí. No se veía gente, no había ido gente al centro de salud. Ayudé con los vivos. Me acordé
que con la mayoría de policías yo tuve que convivir de alguna forma porque el pueblo solo tenía un restaurante que estaba en la plaza, que quedaba a una cuadra del centro de salud. Y en ese sitio donde almorzábamos todos, también iban los policías. Y la gente no iba a almorzar allá porque le daba miedo que la guerrilla se entrara y almorzando matara a todos los policías que estaban almorzando con uno, obviamente. Y realmente fue, no sé, loco eso, porque vi y recuerdo que conocí a estos hombres que mataron allí, que yo tuve que estar en esas quitando esquilas y yo digo, también me tocó la guerra, también me tocó la guerrilla, también sigo traumatizada porque eso es un estrés postraumático. Ujú. Yo oigo un helicóptero y quedo alerta, no de miedo, sino está pasando algo y hay que estar pendiente. ¿Qué pasa? Y eso me quedó de ahí. El helicóptero que vea o oiga es eso. Y lo que hablaba hace un par de podcasts es eso. ¿Cómo nos acostumbramos nosotros colombianos a la guerra? Lloramos a los caídos y seguimos adelante como si nada. ¿Cómo normalizamos un país tan golpeado, tan adolorido, tan asesinado? Nos acostumbramos a poner la otra mejilla, a esperar como con una lentitud a que pase algo y qué pesar porque es un país demasiado lindo para que unos pocos nos tengan tan mal. Eh, la verdad, tengo gratitud de poder ser consciente de la realidad de mi país. Quisiera hacer más, pero no sé cómo. Si alguien sabe cómo arreglar la vida, de verdad que yo les ayudo. Mm, Muchos de la capital ven esto de lejos y yo la verdad estoy agradecida porque lo tuve que vivir. Muchos dirán, pero está loca, ¿cómo le ocurre meterse allá a toda esa balacera? Pero sí estoy agradecida porque yo siento lo que le duele al resto. En la ciudad no nos damos cuenta. Realmente no vivimos ni cerquita ese tipo de violencia tan cruel y despiadada que es creer que nos van a pegar un tiro en cualquier momento. En Bogotá es el miedo de que nos hagan algo, nos roben, nos quiten, nos hieran, pero de una forma diferente. Ese tipo de violencia que practicaba la guerrilla y practica ahora los grupos que quedaron de todo esto, eh, es una violencia aún más terrible, porque no es que te hagan algo, es que te van a matar. Así que creo que por eso doy gracias por darme cuenta cómo es ese tipo, cómo es esa sensación, cómo es ese tipo de violencia. Y yo creo que por eso me duele tanto el país, porque lo he podido vivir de alguna forma. Y es por eso que es más tangible para mí el trabajar por él. Quisiera tener de verdad otras herramientas para poder hacer más. Mm, Nada, si necesitan algo para poder mejorar todo, díganme que yo pueda, obviamente. Eh, Gracias por oírme, gracias por entender un poco mis vivencias, mi experiencia y que ojalá puedan sentir a través mío esa necesidad que tengo yo de querer arreglar a Colombia y de mejorarla. Se les ama, se les quiere. Les dejo con una frasecita que los quiero que se queden pensándola, que es: te pones feliz porque hace sol, pero no para broncearte en la playa, sino para que la ropa se seque. Un abracito, se les quiere mucho y mis cuarentones nos vemos la otra semana. Un abrazo.